Buenas tardes a todos, buenos días a las personas que estén al otro lado del Atlántico y bienvenidos al webinar de tema intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Durante este webinar se tratarán los aspectos esenciales involucrados en el diseño y la fabricación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos, CIT, para aplicaciones industriales. Para este webinar contamos con la colaboración de Javier Tirenti. Javier es ingeniero mecánico senior, cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de equipos mecánicos. Dentro de sus responsabilidades en los cargos desempeñados se engloba todo el ciclo de un proyecto EPC desde la concepción inicial de equipos de alineación, diseño, cálculo hasta la compra, asistencia analizada y puesta en marcha. Javier es instructor autorizado ASME y tiene una dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados en distintas modalidades. Actualmente es el director de Advent Training and Engineering, así como el director del Máster en Ingeniería de Equipos Mecánicos para Plantas Industriales certificado por ASME. Os recordamos a todos que este webinar está siendo grabado y que podréis disfrutar del mismo de nuevo a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y que cualquier pregunta que os surja la podéis poner en el chat o levantar la mano en reacciones para que a la finalización del webinar Javier nos conteste todas esas dudas. Pues buenas tardes, Javier, y bienvenido. Muy buenas tardes, Carlota. Muchísimas gracias por esta introducción. Gracias a ti por estar con nosotros esta tarde. Muy amable, Carlota. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un placer poder compartir esta tarde o esta mañana con todos ustedes. Y por supuesto que vamos a avanzar con lo previsto. El objetivo de esta serie de webinars es dar respuesta a una serie de preguntas que habitualmente se nos plantean en el día a día de nuestros proyectos. Muchas de esas respuestas las vamos a compartir a lo largo de este webinar, y para todas aquellas que no sean respondidas, como comentaba Carlota anteriormente, se podrán responder al final. Abriremos una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual allí podremos interactuar de una manera mucho más directa. Fenomenal, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por mostrar y respondernos qué tipos de intercambiadores de calor existen para aplicaciones industriales. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, existen muchos tipos de intercambiadores de calor. Una primera clasificación podríamos realizarla de acuerdo al tipo de transferencia que se realiza en el intercambiador. Por ejemplo, podríamos hablar de una transferencia por contacto directo y transferencia por contacto indirecto. Dentro de los intercambiadores de calor por contacto directo tenemos aquellos que son no mezclables, o gas líquido o líquido vapor, mientras que aquellos que son por contacto indirecto podemos tener aquellos intercambiadores que son de transferencia directa o directamente que son intercambiadores de almacenaje. Y aquellos intercambiadores que son de transferencia directa podemos encontrarlos también como que son equipos de una fase o son equipos multifásicos. Algunos ejemplos de contacto directo. Bueno, un ejemplo muy típico de contacto directo es una torre de enfriamiento, una cooling tower, donde el fluido que a refrigerar, que es agua, cae desde la parte superior y entra en contacto directo con la corriente de aire, que es ascendente, con lo cual ahí tenemos un tipo de intercambiador de contacto directo, una torre de enfriamiento, cooling water tower. Al mismo tiempo, hablamos de un intercambiador indirecto, es decir, podríamos estar hablando de un aeroenfriador, por ejemplo, donde el fluido a refrigerar circula por una serie de tubos y el fluido refrigerante, que en este caso es aire, circula por el exterior de los tubos, con lo cual ahí no hay contacto entre ambos fluidos, los cuales intercambian calor, tanto el fluido caliente, que puede ser agua, hidrocarburos,
cualquiera, y el fluido frío, que en este caso es aire. Asimismo, podemos hacer una clasificación de acuerdo al tipo de construcción. Esta clasificación es mucho más importante y más ampliamente conocida en el sector. Esa clasificación, de acuerdo a la construcción, nos indica que, de acuerdo a su construcción, los intercambiadores de calor pueden ser tubulares, pueden ser de placas, como también pueden ser intercambiadores de superficie extendida. Los intercambiadores tubulares, dentro de esta categoría encontramos los intercambiadores de doble tubo, y dentro de los intercambiadores de doble tubo también podemos hablar de los intercambiadores tipo hairpin, que los vamos a mencionar más adelante también. Luego tenemos los intercambiadores de carcasa y tubo, que son los intercambiadores objeto de nuestro webinar en el día de hoy. Y también tenemos los intercambiadores de tubos en espiral. Mientras que los intercambiadores de placas habitualmente pueden ser planos o en espirales también. Y finalmente los intercambiadores de superficie extendida los conocemos como aeroenfriadores, torres de enfriamiento, aerocondensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo clásico de intercambiador de doble tubo es, como se muestra en el esquema que vemos en la pantalla, son simplemente dos tubos concéntricos, como vemos exactamente aquí, donde por el interior de uno de los tubos circula un fluido y por la sección anular circula otro de los fluidos, los cuales va a realizar un intercambio. Luego tenemos una versión de estos intercambiadores de tubo y tubo que son conocidos como hairpin, donde el principio de funcionamiento es similar al anterior, excepto que dentro del tubo exterior tenemos una serie de tubos más pequeños, no es solamente un tubo, sino que tenemos un arreglo de muchos tubos donde donde hay una superficie de intercambio mayor y el intercambio de calor es mayor con respecto a la superficie instalada. Este tipo de intercambiadores de calor pueden tener un rango de dimensiones muy, muy grande, como podemos verlo, desde intercambiadores de tubos de 4 pulgadas, 6 pulgadas, a intercambiadores de hasta 1 metro de diámetro, con lo cual, bueno, evidentemente son interesantes para tenerlos en cuenta. Tenemos también el ejemplo de intercambiadores de calor de carcasa y tubo, que son los que estaremos comentando en el día de hoy. Intercambiadores de placas. Estos intercambiadores de placas tienen una serie de características, espacio muy reducido, bastante eficiencia térmica, tienen una muy buena eficiencia térmica, presentan algunos problemas con el ensuciamiento, no son aptos para fluidos sucios o muy sucios, aunque eso también ha ido mejorando mucho últimamente, pero el concepto y la tendencia es esa. En un intercambiador de placas, el fluido caliente circula por una de las placas y el fluido frío circula por otra de las placas. Y entre ellas se produce el intercambio térmico. Son equipos muy interesantes y muy compactos también. Luego tenemos intercambiadores de placa en espiral, también muy, muy interesantes y de espacio muy compacto y reducido. Luego tenemos otro tipo de intercambiadores conocidos como aeroenfriadores, como comentábamos anteriormente. El fluido a refrigerar circula por las bahías y por los haces tubulares que se ubican en la parte horizontal del equipo, mientras que el aire, que en este caso es inducido, donde tenemos el ventilador en la parte superior, el aire circula y refrigera el haz tubular, produciéndose el intercambio térmico y disminuyendo la temperatura del fluido caliente que circula por los haces tubulares. Aquí tenemos una pequeña animación de lo que comentábamos anteriormente. El fluido caliente circula por el haz tubular, mientras que el fluido frío, que es el aire, en este caso de tiro forzado, se fuerza al aire a atravesar el haz tubular,
hace que se produzca, bueno, a través de este diseño, se produce el intercambio térmico. También podríamos hablar de aerocondensadores. Es un concepto similar al anterior, pero en el cual se produce una condensación del fluido caliente a través de los tubos, en el interior de los tubos. En el interior de los diferentes tubos se produce una condensación donde el condensado se recolecta y se reutiliza en ciclos cerrados. Muy habitual encontrar este tipo de intercambiadores en centrales de generación de energía eléctrica. Fenomenal. Hemos mencionado rápidamente, porque no es el objetivo tampoco de este webinar, hemos mencionado los diferentes tipos de intercambio. Y de todos estos tipos tipos de intercambiadores, de todos estos tipos de intercambiadores, nos vamos a centrar en los intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Un intercambiador de carcasa y tubos presenta un esquema de funcionamiento básico, tal y como se muestra en la pantalla, donde aquí estamos viendo un intercambiador de calor de carcasa y tubos de dos pasos por el lado tubos y un solo paso por la carcasa. Aquí vemos dos fluidos que están interactuando. Un fluido ingresa por el lado tubos, el fluido avanza por el haz tubular y egresa por esta parte. Ese es uno de los fluidos del intercambiador de calor del que hay tubos. Mientras que el otro fluido circula por la carcasa. Entonces, el fluido va a atravesar un camino tortuoso y saldrá por la parte inferior de la carcasa. Esto es lo que se conoce como un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Aquí tenemos la carcasa del intercambiador y en la parte interior nos encontramos con el haz tubular, es decir, con los tubos. Y el rango de intercambiadores de calor de carcasa y tubos realmente es muy amplio. Nosotros hemos venido comentando en algunos, o aquí en esta parte, por ejemplo, en la parte superior de la transparencia tenemos C y T. Eso significa carcasa y tubos. Y aquí en la parte interior, en la parte inferior se indica S y T. Eso sería Shell and Tube, que bueno, es la traducción de carcasa y tubos. De cualquiera de las dos maneras es habitual encontrarlos en un proyecto o en el ambiente técnico, evidentemente. Y como decía anteriormente, el rango de intercambiadores de calor de carcasa y tubo que nos podemos llegar a encontrar es muy amplio, ya sea para un laboratorio, un intercambiador de calor muy pequeño, por ejemplo 25 milímetros de diámetro, en este caso como vemos en la imagen, hasta un intercambiador para una refinería de petróleo, por ejemplo, que pueden llegar a tener hasta 4 metros de diámetro y 4.200 tubos. Con lo cual, bueno, aquí vemos que dependiendo en los sectores en los que trabajemos, nos vamos a poder encontrar diferentes magnitudes de intercambiadores de calor. Los principios de diseño, tanto térmicos como mecánicos, que vamos a comentar estos dos aspectos a continuación, los criterios y los principios básicos que rigen estos dos aspectos son exactamente iguales. Con lo cual, independientemente del tamaño del intercambiador, los principios van a ser los mismos. Y hablando de diseño térmico y diseño mecánico, ¿qué diferencia o cómo se debe comprender el apartado de diseño térmico y el apartado de diseño mecánico? Es todo lo mismo, se puede englobar ambos diseños o ambos aspectos se pueden englobar en una sola tarea o un solo diseñador, o necesariamente tienen que estar divididos. No necesariamente estos dos aspectos tienen que estar divididos. Perfectamente pueden ser realizados por el mismo diseñador. Lo que sucede es que requieren conocimientos y expertise ligeramente distinto. No quiere decir que, que esa expertise no se pueda combinar en un mismo diseñador o en un mismo equipo de diseño, simplemente que en muchas empresas de ingeniería se abordan por caminos separados, pero esto es irrelevante para conocer el,
mecanismo y los principios básicos de este tipo de equipos. Principios básicos de diseño de este tipo de equipos. Entonces, ¿cómo se diseñan los intercambiadores de calor de carcasa y tubos? Bueno, los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se diseñan. Primeramente, se debe realizar el diseño térmico, el dimensionamiento en función del intercambio térmico requerido. Básicamente, un intercambiador de calor, como su nombre lo indica, su principal función es la de intercambiar calor entre dos fluidos. Con lo cual, lo primero que nos interesa o lo primero en la etapa de diseño es evaluar el diseño térmico, evidentemente. Y ese diseño térmico eh, se enfoca en el intercambio de calor y por lo general lo realiza un especialista en intercambio térmico, que puede ser también coincidente con un especialista mecánico, un especialista en diseño mecánico. Una vez que se tiene el diseño térmico, se realiza el diseño mecánico a partir de una hoja de datos que ha sido generada a partir de ese diseño térmico, a partir de ese análisis del intercambio de calor. Y una vez que se tiene esa hoja de datos preliminar, es evaluada y recogida por un especialista en diseño mecánico y por presión, evidentemente, porque un intercambiador de calor de carcasa y tubo es un equipo sometido a presión, con lo cual esas serían las dos etapas. ¿Y cómo es el diseño térmico? ¿Qué se debe evaluar en el diseño térmico? Bueno, nosotros en el día de hoy nos vamos a centrar en el diseño mecánico de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, pero sí vamos a mencionar los aspectos fundamentales del diseño térmico. Y para poder analizar el diseño térmico, para poder realizar el diseño térmico de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, se necesita, primero que nada, comprender la transferencia de calor que se produce entre los dos fluidos y los elementos comunes a ambos fluidos, entre otros, son los tubos. Los tubos del haz tubular que veíamos aquí, todos estos tubos, que vemos aquí en la parte interior de este equipo, todos estos tubos que están aquí en la parte interior de este equipo, son los que están bañados por un lado por el fluido lado carcasa y por el otro lado por el fluido lado tubos. Es decir, aquí tenemos el fluido que baña el exterior de los tubos y tenemos un fluido que circula por el interior de los tubos. Entonces, la magia del intercambio térmico en un intercambiador de calor se produce en los tubos. Hay otros elementos que también están en contacto con los dos fluidos, pero principalmente el intercambio térmico se produce aquí. Con lo cual, aquí es donde tenemos que aplicar todas las ecuaciones de intercambio térmico que nos permitirán analizar realmente qué es lo que sucede en la pared del tubo. En la pared del tubo tendremos un fluido caliente y un fluido frío que estarán circulando y ese salto térmico que se va a producir entre ambos fluidos tiene que ser evaluado tanto por la ley de Newton del enfriamiento, la ley de Fourier y otra vez la ley de Newton, ya sea convección, conducción y convección. Otra vez. Con lo cual, aquí tenemos los principios básicos del análisis. Pero lo que nos interesa en el día de hoy es analizar el diseño mecánico de todo esto. Entonces, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo es la evolución del diseño de un intercambiador? Bueno, primeramente se realiza este análisis térmico del equipo y se realiza un dimensionamiento en función de el intercambio de calor requerido para un equipo en concreto. Una vez que se define o se realiza ese análisis, el output, el resultado de ese análisis es una hoja de datos, como vemos en la pantalla. Y esa hoja de datos tiene dos partes. Una primera parte que son las corrientes y los resultados de ese primer análisis térmico, donde ahí se expresan todos los parámetros de los fluidos que están intercambiando calor. Y a continuación se entrega en esa misma hoja de datos, es requerido y es necesario que el diseñador
o que el diseño térmico entregue un predimensionamiento mecánico de ese equipo. Es decir, en función de los requerimientos térmicos, se realiza una predimensión del aspecto geométrico del equipo. ¿Para qué? Para que pueda ser tomado por un diseñador mecánico y para que pueda ser traducido en un diseño mecánico adecuado a un código de diseño para que pueda operar en las condiciones requeridas de ese equipo. Entonces, en la parte del predimensionamiento mecánico de una hoja de datos, nos vamos a encontrar variables tanto para el lado caliente como para el lado frío. ¿Qué significa esto del lado caliente y lado frío? Pues exactamente lo que vemos aquí. Hot fluid and cold fluid, lado caliente y lado frío. Con lo cual, el predimensionamiento mecánico nos da una serie de parámetros, tanto para el lado frío como para el lado caliente. Y, adicionalmente, aparte de los datos de presión y temperatura, conexiones, etcétera, 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 necesitamos también conocer una serie de parámetros geométricos, como el tipo de intercambiador, la designación de acuerdo a tema, que ya veremos qué es tema. En este caso es B o C, E, U. También analizaremos qué significa esto. El diámetro exterior del bundle, es decir, del haz tubular, la longitud de los tubos, el material de los tubos, el material de la carcasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera tenemos un predimensionamiento mecánico totalmente necesario. ¿Para qué? Para que un especialista en diseño mecánico, que puede ser el mismo que ha realizado el diseño térmico, tome toda esta información y convierta estos parámetros en un diseño mecánico. ¿Y ese diseño mecánico qué va a incluir? Incluirá la determinación del espesor de la carcasa, por ejemplo, definir el espesor del cabezal, definir los espesores de las bridas de cuerpo, definir el espesor de la tube sheet, de la placa tubular, confirmar el espesor de los tubos, definir el espesor de los baffles separadores, etcétera, etcétera, etcétera. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos dos fluidos circulando, uno por el lado tubos, tube side, y otro por el lado carcasa, shell side. Y estos dos fluidos están intercambiando calor a través de la pared de los tubos, como hemos comentado anteriormente. Ahora bien, hemos avanzado hasta el diseño mecánico. Pero, ¿cómo se diseña un equipo desde el punto de vista mecánico? ¿Qué códigos de diseño existen? ¿Qué códigos de diseño mecánico existen? Muy bien, siempre que realicemos el diseño de un equipo mecánico, existirá por detrás una serie de reglas y criterios o requerimientos que tengamos que cumplir para que los equipos sean seguros, y también se requiere que exista una uniformidad de criterios a la hora de realizar nuestros diseños. Con lo cual, nos vamos a encontrar una serie de códigos de diseño mecánico que principalmente definen la configuración de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, y luego nos vamos a encontrar códigos de diseño que regulan o definen los requerimientos de las partes sometidas a presión. Porque claro, no olvidemos que este tipo de equipos también son equipos sometidos a presión. Los fluidos que están circulando tanto por el lado tubos como por el lado carcasa son fluidos que están sometidos a presión. Si recapitulamos una slide hacia atrás, vamos a ver que la presión y temperatura de diseño para el lado caliente de este intercambiador de calor del ejemplo son 80 kilos por centímetros cuadrados, es decir, 80 bares aproximadamente,
y 420 grados centígrados. Quiere decir que este intercambiador en el lado caliente tiene 80 bares y 420 grados de temperatura. Es por eso que estamos hablando evidentemente de un intercambiador de calor que es un equipo sometido a presión. Entonces aquí diferenciamos dos tipos de códigos de diseño. Uno, que es el código de diseño mecánico, el que establece la geometría y la configuración fundamental del intercambiador de calor de carcasa y tubo. Y tenemos otro código que establece los requerimientos para el diseño de las partes a presión. Con lo cual, desde el punto de vista mecánico, tenemos el código tema, el código HEI o el código API 660, que lo mencionaremos más adelante. Mientras que desde el punto de vista de la presión, fundamentalmente vamos a estar hablando del código ASME sección 8, ya sean en su división 1 o división 2. Existen muchas otras variables, muchas otras alternativas de códigos de diseño. Lo que estamos haciendo hoy es simplificar el entendimiento de cómo se tiene que estructurar el diseño de un equipo y luego, evidentemente, se pueden incorporar diferentes tipos de diseño. Estos temas son bastante extensos y complejos, con lo cual podríamos estar hablando de diferentes tipos de códigos un buen rato. Entonces, desde el punto de vista mecánico, tenemos el código tema que fue escrito por una organización que literalmente sus siglas significan Tubular Exchangers Manufacturers Association, es decir, TEMA. Luego tenemos el estándar de el HEI, Heat Exchange Institute, principalmente utilizado para plantas de generación de energía. Luego tenemos la especificación de la API 660, donde establece una serie de requerimientos adicionales para intercambiadores de calor de carcasa y tubo a ser instalados en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, y también tenemos ciertos criterios y requerimientos de configuración incluidos en el apartado ASME 8, división 1, sección UHX. Y todos estos códigos están relacionados y están eh, direccionando y permitiendo o estableciendo una conexión directa con el código ASME sección 8, división 1, para la verificación de las partes por presión de nuestro intercambiador. Con lo cual, aquí vemos que bueno, es un tema que el tema de los códigos de diseño para este equipo tiene una pequeña complejidad porque tenemos una serie de códigos que establecen la geometría y algunos requerimientos y tenemos otros códigos que nos regulan el diseño por presión. Dentro de todos los códigos de diseño mecánico que hemos mencionado, uno de los más utilizados y más extendidos dentro del diseño mecánico de intercambiadores de calor de carcasa y tubos es el código tema de la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares. Y este código tiene una organización, tiene diferentes secciones que muy probablemente muchos de ustedes las conozcan. Dentro de todas las secciones en las cuales se organiza este código, las fundamentales son las que se resaltan en verde desde el punto de vista del diseño mecánico, evidentemente. Luego hay una serie de secciones que también tienen que ser tenidas en cuenta, tanto para la inspección como para la fabricación, pero principalmente desde el punto de vista de diseño, la sección 3, fabricación en general, sección 4, instalación, operación y mantenimiento, sección 5, estándares mecánicos, y la sección 10 de buenas prácticas son las secciones más importantes desde el punto de vista del diseño mecánico. Asimismo, desde el punto de vista del alcance, el código tema establece una serie de limitaciones. Estas limitaciones principalmente van orientadas de cara a poner un umbral y un límite hasta dónde se pueden diseñar los equipos con este código. Y el objetivo es
poder establecer niveles de cargas razonables y que no sean equipos demasiado grandes que muy habitualmente requieren de prácticas complementarias a las que se indican en este código de diseño para poder ser diseñados. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, uno de los límites que se establecen es que las reglas incluidas en este código son aplicables para intercambiadores de calor menores a 100 pulgadas de diámetro interior, es decir, 2540 milímetros de diámetro. Ya un intercambiador de 2540 milímetros de diámetro es un señor intercambiador, con lo cual bueno, no es una limitación demasiado limitante, valga la redundancia. Luego tenemos una limitación en cuanto a la presión de diseño. Establece un límite que está por debajo de los 210 bares, 210 kilos por centímetro cuadrados, aunque esto es una limitación un poco virtual porque me consta que se pueden diseñar intercambiadores de más de esta presión, 250, 300 bares, pero bueno, ahí ya entramos a esas presiones tan elevadas, entramos en un terreno bastante complejo y se deben conocer muy bien y se debe tener mucha experiencia para poder establecer los diferentes eh, mm, digamos, configuraciones mecánicas en ciertas partes, como pueden ser sellos, placa tubular, etcétera. Bueno, y también tenemos una pequeña una limitación que es un factor entre la presión y el diámetro, 100.000 en este caso, que bueno, esto se deriva de lo anterior. Y como decíamos, el objetivo es limitar el tamaño del intercambiador. Y la limitación viene, por un lado, por el espesor de la carcasa y por otro lado, por el diámetro de los pernos a utilizar. Carcasas de más de 76 milímetros y pernos de más de 100 milímetros de diámetro, evidentemente que se realizan, se usan y no es algo descabellado, pero sí requieren de una serie de técnicas y prácticas que pueden llegar a exceder las reglas incluidas en este tipo de códigos de diseño. Otra de las cosas que habitualmente nos preguntamos en los proyectos es la designación de intercambiadores de calor de carcasa y tubo. ¿Cómo se designan los intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acuerdo al código tema? Bueno, el código tema establece una serie de letras para definir los diferentes componentes de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Entonces, nosotros tenemos tres columnas. Una primera columna donde se menciona, se identifican los diferentes tipos de cabezal estacionario o channel. Luego tenemos una segunda columna donde se identifican los diferentes tipos de carcasas. Y finalmente una tercera columna donde se identifican los cabezales de retorno, rear heads. Entonces existen diferentes configuraciones de las cuales podemos hacer uso. Y vamos a poner un ejemplo de cómo sería la designación. Si se requiere utilizar un cabezal estacionario tipo A, el cual es bastante utilizado, luego se requiere utilizar una carcasa tipo E, tipo A, una carcasa tipo E, y luego finalmente tenemos que utilizar un cabezal de retorno tipo L o M, en este caso, sería para el caso es lo mismo. En este caso la designación, bueno, es bastante sencillo darse cuenta, la designación sería AEM, con lo cual este tipo de intercambiador es AEM. Ahora bien, solamente cambiándole el cabezal estacionario, podríamos tener un intercambiador BEM, con lo cual cada tipo de intercambiador tiene una razón de ser. La diferencia, por ejemplo, la diferencia entre el cabezal A, el cabezal estacionario A y el cabezal estacionario B, la diferencia es que el cabezal A tiene una tapa plana bridada en el cabezal estacionario, mientras que la configuración B tiene un cabezal semielíptico en este caso. La diferencia ¿cuál es? Que si yo quiero inspeccionar los tubos, en este caso lo puedo hacer simplemente removiendo esta brida plana, esta brida ciega, mientras que en el caso del cabezal B tengo que remover
todo el cabezal estacionario, incluyendo las conexiones de las tuberías que llegan a ese cabezal para poder inspeccionar los tubos. Entonces, cada tipo de cabezal tiene una función y una razón de ser. Entonces, en función de los requerimientos del proyecto, se debe seleccionar un tipo de configuración u otra de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Ahora bien, considerando que existen tantas combinaciones posibles para un intercambiador de carcasa y tubos, ¿cómo se agrupan? Si es que se pueden agrupar estas tres configuraciones. Y efectivamente sí que se pueden agrupar estas tres, se pueden agrupar las diferentes configuraciones, se pueden agrupar en tres. Y estos grupos son el de placa tubular fija, el de tubo Zenú y el de placa flotante. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Placa tubular fija, bueno, un intercambiador de placa tubular fija es un intercambiador donde el haz tubular, que está en la parte interior de este intercambiador, tiene dos placas tubulares que son fijas y que están unidas a la carcasa, con lo cual y por lo general, si no existe una junta de expansión en la carcasa, no hay ningún tipo de posibilidad de expansión diferencial entre el haz tubular y la carcasa. Este tipo de equipos de placa tubular fija se pueden utilizar en enfriadores de aceite, intercambiadores de líquido-líquido o reboilers, por ejemplo. Luego tenemos intercambiadores de tubos en U. Como vemos aquí, el haz tubular está conformado por intercambiadores de tubos en U, donde estos tubos se alojan en el interior de la carcasa y aquí esta configuración sí que permite una expansión diferencial del haz tubular con respecto a la carcasa, porque aquí el haz tubular se puede mover libremente dentro de la carcasa. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo tengo un fluido muy caliente circulando por el lado tubos y se produce una mayor expansión térmica del haz tubular que con respecto a la carcasa, evidentemente lo que podemos hacer aquí es, lo que permite este equipo es esa expansión diferencial y no requiere ningún tipo de modificación en la carcasa. ¿Dónde nos podemos encontrar este tipo de intercambiadores? En aplicaciones para hidrocarburos de alta temperatura, por ejemplo, vapor líquido, industria química, petroquímica y petróleo y muchas otras, por ejemplo. Y finalmente nos encontramos un tipo de intercambiador que se conoce como de cabezal flotante, es decir, similar al caso anterior, pero en lugar de tener tubos en U, los tubos son rectos y nos encontramos una placa tubular flotante en la parte posterior del equipo nos encontramos una placa tubular flotante donde esta placa tubular evidentemente alberga todos los tubos en el interior del equipo y esa placa tubular también le permite al haz tubular expandirse libremente a la hora de las expansiones diferenciales entre el haz tubular y la carcasa. Esta placa tubular flotante lo que permite es un mantenimiento total sobre el haz tubular. Puedo desmontar absolutamente cada una de las piezas del haz tubular y realizarle mantenimientos, limpiezas, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de equipo se puede utilizar para fluidos tóxicos, por ejemplo, o fluidos inflamables, o para aquellos fluidos donde existe un alto nivel de ensuciamiento. Con lo cual, bueno, aquí tenemos las características y las funciones principales de estos tres grandes tipos de equipos. Y hasta aquí hemos llegado con lo que queríamos comentarles acerca de intercambiadores de calor de carcasa y tubo. Como pueden ver, existen muchísimas variables y existen muchísimos detalles de este tipo de equipos, con lo cual evidentemente necesitan un estudio profundo y detallado. Estamos más que ávidos y abiertos para todas sus consultas, así que adelante. Perfecto, Javier. Pues de momento nos viene una pregunta desde la Universidad de América de Bogotá, Colombia. Ajá.
esta persona, Juan Andrés, por lo que da a entender, es instructor de transferencia de calor 2, pero dice que siempre que da este curso nunca puede llegar al detalle del diseño mecánico, que solamente llegan a la determinación de las caídas de presión. Entonces pregunta que qué libros le recomiendas para sugerir a los chicos para que complementen el diseño mecánico del intercambiador de cargas y tubo. Ok, hay realmente muchísima bibliografía y literatura al respecto. Lo primero que se recomienda es conocer el estándar o el código, mejor en este caso. El código tema en sí, si bien es cierto que es un poquito árida su lectura, en sí ya proporciona muchísimos detalles de cómo deben ser las configuraciones de este tipo de equipos. Pero sí es cierto que existen muchas bibliografías. Una de ellas la estoy escribiendo en este momento, es el Pressure Vessel Design Manual. Design Manual by Dennis Moss. Ese libro es quizás uno de las referencias más importantes que nos podemos llegar a encontrar para el diseño de este tipo de equipos. Perfecto. Pues mira, nos pregunta Guillermo, ¿qué eficiencia tienen estos intercambiadores de calor? Muy buena pregunta. Bueno, el diseño térmico de este tipo de equipos puede alcanzar eficiencias muy altas y depende realmente de hasta dónde se llegue con hasta dónde lleguemos a afinar en nuestro diseño térmico, pero pueden perfectamente estar entre un 70 y un 90% de eficiencia térmica, sin problema. Estupendo. Pues mira, Carlos nos pregunta que cómo puede preparar una oferta de intercambiadores cuando el cliente no te entrega planos, sino temperaturas y presiones sin entrar a invertir en corridas térmicas. Muy buena pregunta. Primero, nos había dado las muchas gracias Juan Andrés, el señor Juan Andrés Sandoval. Muchas gracias a ti, Andrés. Segundo, es la pregunta del millón, realmente. La ingeniería de ofertas, lamentablemente, eh, se lleva un buen número de horas y un buen coste que, lamentablemente, no siempre las ofertas se ganan, con lo cual pueden llegar a ser considerados como a fondo perdido. Lamentablemente, poder hacer una oferta ajustada y precisa solamente cuando se tienen datos de presión y temperatura sin realizar ningún cálculo térmico, lamentablemente no es posible. No es posible eh, en tanto y en cuanto no tengamos o no conozcamos un equipo similar para el que nos está pidiendo la oferta el cliente. Si el cliente nos está solicitando una oferta de un equipo que tiene fluidos muy similares, presiones y temperaturas muy similares, caudales muy similares, pues evidentemente se puede tomar como ejemplo un equipo anterior. Ahora, eso rara vez ocurre, porque cada equipo, estos son trajes a medida por lo general. No es habitual encontrarse dos equipos similares, con lo cual, lamentablemente, se tienen que realizar un análisis térmico. Ahora bien, un análisis térmico no necesariamente se tiene que hacer con un programa de cálculo, se pueden hacer de manera manual y se pueden hacer cálculos térmicos bastante aproximados a nivel de oferta de manera manual. Pero para eso, evidentemente, hay que desarrollar una metodología y conocer. Nosotros, bueno, desde aquí, desde Arvin Training and Engineering, nosotros hacemos proyectos de ingeniería y antes de entrar en la etapa informática, por decirlo de alguna manera, se realizaban todos estos diseños de manera manual y todavía de aquellos años tenemos esas referencias y no es algo de la NASA. Se puede hacer, evidentemente hay que dedicarle tiempo y se puede hacer, pero lamentablemente no hay una forma de hacer un predimensionamiento sin hacer una evaluación térmica.
Perfecto. Pues nos pregunta Enrique que cuál sería la mejor técnica de inspección de los SAT de tubos. Muy buena pregunta, Enrique. La técnica de inspección realmente, aquí en este caso, la respuesta es depende. Depende de muchos aspectos. Depende del tipo de intercambiador, depende de la industria, depende del tamaño de los tubos, depende del rango de presión y temperaturas. No es lo mismo un equipo operando a 2 bares que uno operando a 250. Entonces, podemos estar hablando de corrientes de eddy, podemos estar hablando de ultrasonidos en algunos casos, donde se puede aplicar. Podemos hablar de líquidos penetrantes en algunos otros sitios, de algunas otras partes de los tubos, unión tubo-placa tubular. Lamentablemente el tema de inspección y ensayos siempre es un tema complejo y más para un equipo geométricamente tan desafiante. Con lo cual, me temo que esa respuesta va a ser amplia porque realmente este tipo de equipos es muy amplia. Es muy amplio. Estupendo, pues muchas gracias, Javier. Y nos saludan desde Argentina, Roberto nos saluda desde Argentina y nos pregunta que en cuanto al diseño, ¿debe hacerse primero por tema y luego verificar por ASME? ¿O mientras se hace por tema, la norma te va relacionando con ASME? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Roberto, y muchísimas gracias por los saludos desde Argentina. Es una muy buena pregunta porque todos los códigos, en estos casos, están interrelacionados. Normalmente uno no puede completar o no puede terminar de avanzar en un código sin ir de la mano con otro. El código tema en cada uno de sus párrafos va relacionando directamente todos aquellos apartados, o si no menciona el apartado del código OSME aplicable, sí que nos redirecciona a verificar una parte por presión por el código ASME. Con lo cual, sí, efectivamente, paso a paso se van verificando y el diseño es al unísono. No son compartimentos estancos, sino que todo se realiza al unísono. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Orlando nos saluda desde Anzoátegui, Venezuela, y lo primero que te dice es que excelente el webinar. Y lo segundo es que pregunta, ¿en qué consiste el proceso de taponamiento de los tubos de los intercambiadores y bajo qué criterios se evalúa un futuro reemplazo de la unidad? Muy buena pregunta, Orlando, y saludos para Venezuela. ¿En qué consiste el taponado de tubos? Ok, lo que voy a hacer ahora en este momento, voy a buscar alguna imagen que nos permita ver esto de una manera sencilla para poder explicarlo mejor. Bueno, puede ser esta misma, por ejemplo. Ok, ok. Entonces, nosotros tenemos el haz tubular, tenemos nuestro haz tubular y tenemos una serie de tubos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En algunos casos, estos tubos, que son los que están sometidos a los dos fluidos, por el lado interior a uno de los fluidos y por el lado exterior a otro de los fluidos, el lado carcasa, cuando uno de estos tubos se fisura, se produce una fisura o una grieta o una pinchadura, lo que empieza a suceder es que se empiezan a mezclar los fluidos. Porque claro, un elemento que debe dividir estas dos corrientes o estos dos fluidos está roto. Entonces, para evitar que se sigan mezclando estos dos fluidos con la pérdida de eficiencia y la pérdida y la potencial peligrosidad que eso conlleva, lo que se hace es bloquear ese tubo, taponar ese tubo. Entonces nosotros bloqueamos ese tubo y al bloquear el tubo, ese tubo en concreto que tenía, bueno, en realidad taponé el tubo que no era. Voy a pintarlo en el otro, así se termina de entender. Si este es el tubo que está fisurado o roto, lo que hacemos es taponarlo. ¿Para qué? Para que no pueda ingresar fluido por aquí. Y al no ingresar fluido por aquí, ya evitamos que
confluyan o que estén en contacto los dos fluidos dentro del intercambiador. Entonces, de esa forma, solucionamos el problema temporalmente. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, se van rompiendo los diferentes tubos. Y esa rotura de los diferentes tubos nos van obligando a que se vayan taponando diferentes tipos de tubos, hasta que llegamos a un punto que la eficiencia original del intercambiador de calor de carcasa y tubos ya es tan baja que lo que conviene es reemplazar la unidad. Existen diferentes criterios para el taponamiento de tubos. No es un criterio mecánico puramente, sino que es un criterio de operación y de operabilidad de la planta. Entonces, cuando ya se supera el número de tubos, supongamos que sea el 50%, cuando se supera el número de tubos que está taponado, que excede la eficiencia de la planta o las posibilidades de operación de la planta, se debe reemplazar la unidad. Ese es el concepto detrás de todo esto, Orlando. Perfecto. Pues mira, Edson Iván nos pregunta que si hay una normatividad guía para el cálculo térmico de un intercambiador o solamente literatura técnica de transferencia de calor. ¿Alguna sugerencia? No existe ningún código de diseño, o por lo menos que nosotros conozcamos, porque al final la transferencia térmica de un intercambiador de calor de carcasa y tubos es simplemente física y principios de la termodinámica. Con lo cual no hay ningún código que haga referencia a este tipo de fenómenos. ¿Algún libro de referencia? Realmente lo mejorcito que existe desde nuestro punto de vista desde hace años es el libro del ingeniero químico de Perry. En el libro del ingeniero químico de última edición de Perry incluso se incluyen algunas formulaciones y un paso a paso para realizar el diseño térmico. Con eso, con ese libro es más que suficiente para poder comprender el análisis térmico de este tipo de equipos. Realmente el análisis térmico no es complejo, sí son muchas iteraciones, es un proceso iterativo, pero no complejo. Manual del ingeniero químico de Perry. Pues nos quedamos con el nombre, Javier, Manual del Ingeniero Químico de Perry. Y bueno, Enrique te da las gracias y te saluda desde Nuevo León, México. Igualmente, Roberto y Óscar también te agradecen tus respuestas. Y vamos allá. Pregunta Carlos, si se habla de un 15% de tubos taponados, ¿hay que sustituir el haz? Bueno, yo creo que lo que está mencionando Carlos es una afirmación, no una pregunta, es lo que creo, porque indica, bueno, como no ha incluido signos de pregunta, y hemos estado hablando ya de taponamiento de tubos, entiendo que lo que comenta Carlos es que se habla de un 15%. Bueno, realmente depende de cada instalación industrial y depende de los requerimientos del proceso. Si la instalación industrial, si la instalación industrial, si la instalación industrial es muy exigente y no tiene redundancias en cuanto a el intercambio térmico, puede que un 15% sea algo razonable. Ahora bien, existen otras instalaciones industriales donde hemos llegado a hacer análisis de intercambiadores de calor con el 30% libre, es decir, con el 70% del equipo taponado, que tampoco estoy diciendo de que eso sea algo recomendable, pero hemos llegado a ver algunos casos donde hasta el 70% de los tubos estaba taponado. Con lo cual, esto del porcentaje depende del proceso y depende de muchas cosas realmente. Perfecto, pues muchas gracias. A ver, efectivamente Carlos decía que era una afirmación y culpa mía por interpretarlo mal. Y Mónica sí nos pregunta, dice, ¿los flames arrestors o parallamas se diseñan también con tema o solo con ASME? Los arrestallamas no es un punto que se diseñe con tema. No, un arrestallama
no es un elemento de intercambio térmico, sí, evidentemente que intercambia calor con la atmósfera, pero no es un elemento de intercambio térmico entre dos fluidos, con lo cual no se diseña por tema. Puede ser una verificación por ASME y existen algunas otras bibliografías también y algunos otros códigos al respecto, que en este momento no recuerdo, pero no se diseñan con ASME. Perdón, no se diseñan con tema. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Mira, Juan Andrés también comentaba que bueno, lo de transferencia de calor de Ken, pero que efectivamente es más didáctico el Perry. Edson te da las gracias, Carlos también y Mónica también te da las gracias. De Fenomenal. momento no tenemos más preguntas, así que bueno, yo voy a aprovechar, sabes que me encanta cuando no tenemos preguntas, para recordar a todos nuestros asistentes al webinar que si queréis hablar con Javier, igual que estoy haciendo yo, solo tenéis que levantar la mano en reacciones para preguntarle en vivo y en directo y os daremos paso con el micrófono. Si no, como están haciendo los compañeros, podéis escribir todas las preguntas en el chat y yo se las voy leyendo a Javier si mi entonación no me falla, como ha sido antes el caso con la afirmación de Carlos. Discúlpame, Carlos. Y también informaros de que si queréis saber más sobre tema, disponemos de este curso en formato autodirigido, es decir, un formato en el cual vosotros podéis entrar en la plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana, durante un periodo de hasta un año para hacer el curso. Y obviamente está certificado por ASME. También os recuerdo que este webinar está siendo grabado y que además a partir de mañana lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube. Hay veces que me preguntáis cuál es nuestro canal de YouTube. Bueno, pues entráis en YouTube, ponéis Arben, que es el nombre de nuestra empresa, y automáticamente os aparecen todos los vídeos que hemos subido a YouTube, tanto de webinars como de cursos, etcétera. Con lo cual, pues encantados de que nos sigáis haciendo preguntas. Pues mira, Carlos pregunta o dice, mejor dice, más que preguntar, comenta. Dice, además de HTRI, ¿qué otro software recomiendas? Lo mejorcito para hacer un análisis térmico es quizás HTRI. Eh, Hay dos alternativas menos potentes, bueno, menos potentes dependiendo de lo que uno necesite, ¿no? Pero puede ser AspenTech o puede ser Unisim. Mm. Cualquiera de esas dos alternativas se podría llegar a evaluar. Existen eh, algunas otras herramientas o algunos otros programas de cálculo que nos permiten hacer estos diseños, pero no son comercialmente tan conocidos, con lo cual eh, con esos que hemos mencionado es más que suficiente, sí. Perfecto. Bueno, Salvador te da también Mm, las gracias Sin por, problema, por este, Salvador. Un placer. por este webinar que estamos realizando en el día de hoy, 7 de julio, San Fermín. No nos olvidamos que hoy empiezan las fiestas en Pamplona. Y yo sí tengo una pregunta, Javier. Adelante. Y es que ¿cuál sería el elemento estructuralmente más importante de un intercambiador de calor de carcasa y tubo? Ok, desde el punto de vista estructural, el elemento más importante en el diseño de un intercambiador de casa y tubos es sin dudas la placa tubular. Y voy a volver a compartir pantalla en la misma imagen que tenía antes. Em, ¿Y por qué es el elemento? Esta placa tubular estacionaria es el elemento más importante, porque esta placa tubular recibe los momentos y las presiones tanto del fluido del lado tubos como del lado carcasa, con lo cual estructuralmente esto es el elemento más solicitado y es donde tenemos que incrementar y redoblar esfuerzos. Ujú. Con lo cual, bueno, pues ahí nos tocaría incrementar y redoblar todos esos esfuerzos para esa parte del intercambiador. Perfecto. Pues yo no tengo más preguntas. Parece ser que por el chat
tampoco tenemos más, con lo cual vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Javier, Fenomenal. ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Y bueno, pues me gustaría recordar a los asistentes que este webinar ha sido grabado y que a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube. Sé que lo he dicho antes, pero prefiero repetirlo. Y tanto para todo aquel que quiera volver a verlo como para los que no hayan podido asistir o si queréis recomendar este webinar a cualquiera de vuestros compañeros. Vamos a hacer más webinars. El próximo webinar lo haremos el último martes de julio y será sobre sismo. Esperamos que os inscribáis y veros aquí el día 26 de julio. Además, bueno, si os ha gustado este webinar y queréis saber más sobre este tema, os recuerdo que este curso está disponible en versión autodirigida y que podéis inscribiros desde hoy mismo. Pues gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros o esta mañana y gracias, Javier, por este interesante webinar. Un placer, Carlota. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.